de los versículos más usados para decir que la ley de Dios fue abolida está en Romanos capítulo 6, versículo 14. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muchos leen esto y automáticamente concluyen que la ley ya no existe. Pero hay un problema cuando lees el siguiente versículo. Esa interpretación simplemente no funciona de esa manera. Piensa en algo muy sencillo. Imagina que una persona roba y es llevada ante el juez. La ley ya demostró que la persona es culpable. El delito ocurrió. La evidencia está ahí, pero el juez decide perdonarlo. La pregunta es, ¿eso significa que la ley dejó de existir? Por supuesto que no. La ley sigue existiendo. Lo que cambió fue la condición del culpable frente a la ley. Antes estaba bajo condenación, pero ahora ha recibido misericordia. Y esa diferencia entre condenación y misericordia es exactamente lo que Pablo está tratando de decir cuando habla de estar bajo la ley o estar bajo la gracia. Pero antes de meternos a Romanos capítulo 6 necesitamos aprender algo muy importante, porque si no entendemos esto es muy fácil confundirnos en todo. Cuando la Biblia habla de ley no siempre está hablando de lo mismo. En las escrituras encontramos diferentes tipos de leyes que Dios dio al pueblo de Israel, y cada una de ellas tenía un propósito específico. Por ejemplo, existían las leyes ceremoniales. Estas leyes regulaban el sistema de los sacrificios, las purificaciones rituales, las fiestas religiosas y el servicio del santuario. Por ejemplo, cuando una persona pecaba debía de llevar un animal al santuario y este animal era sacrificado en su lugar. Pero este sistema tenía un propósito y en Hebreos capítulo 10 versículo 1 nos dice lo siguiente: porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, es decir, esos sacrificios eran una sombra que apuntaban hacia algo mayor, apuntaban hacia Cristo. Por eso Juan el Bautista cuando lo vio dijo: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Jesús era el verdadero sacrificio al que todo ese sistema señalaba. Por eso cuando Cristo muere en la cruz esos símbolos encuentran su cumplimiento. Hebreos capítulo 9 versículo 16 dice que Cristo apareció para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. Es decir, el sistema ceremonial apuntaban hacia Cristo y encuentran cumplimiento en él. Pero también encontramos las leyes civiles. Estas leyes regulaban la convivencia social dentro de Israel, la justicia, la propiedad, las herencias, los daños, los delitos y cómo se resolvían los conflictos. En Éxodo capítulo 21 al 23 describe normas sobre homicidios, esclavos, daños a propiedad y restitución. Pero la Biblia también habla de otro tipo de ley, una ley que no describe rituales ni ceremonias, una ley que define lo que es pecado y lo que es justicia. Esa es la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Esos mandamientos no regulaban ceremonias del templo, sino la conducta moral del ser humano: no matar, no adulterar, no robar, no mentir, no codiciar. Y esa es precisamente la ley que Pablo menciona cuando habla acerca del pecado. Por eso Romanos capítulo 7 versículo 7 dice lo siguiente: yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Observa lo que Pablo está citando en este versículo. Está citando uno de los 10 mandamientos: no codiciarás. Eso significa que Pablo está usando la ley moral como referencia para definir el pecado. Y luego algo muy importante sigue en el capítulo 7 versículo 12: la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo no describe esta ley como algo abolido o inútil, sino todo lo contrario, la describe como santa, justa y buena. Entonces surge una pregunta muy natural: si la ley no salva, ¿para qué existe? Y la Biblia responde eso claramente en Romanos capítulo 3 versículo 20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley funciona como un espejo moral, revela la condición del ser humano. El apóstol Pablo también lo explica en Gálatas capítulo 3 versículo 24. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Aquí aparece una palabra muy interesante: ayo. En el mundo antiguo, ayo era una especie de tutor o guardián, encargado de supervisar o guiar a un niño hasta que alcanzara la madurez. No era el maestro principal, pero sí era la persona responsable de disciplinar, corregir y conducir al niño en el camino correcto. Su función era prepararlo. Eso es lo que Pablo quiere decir. La ley actúa como un tutor espiritual. Nos muestra lo que está mal, nos confronta con nuestra condición moral y nos lleva a reconocer que necesitamos un Salvador. En otras palabras, la ley no es el camino de la salvación, pero sí es el instrumento que nos muestra nuestra necesidad de salvación. Por eso también dice en Romanos capítulo 4 versículo 15: donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Eso significa algo muy lógico. No puede existir violación si primero no existe una ley que pueda ser violada. Y aquí es donde aparece otra pregunta muy importante: si la ley que define el pecado fue abolida, entonces ¿cómo sabemos qué es pecado hoy? Pero la Biblia responde claramente en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4: el pecado es infracción de la ley.
Eso significa que el pecado existe porque existe precisamente una ley que pueda ser transgredida. Ahora que entendemos esto, volvamos al texto. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí tienes que observar cómo inicia el versículo. El pecado no se enseñoreará de vosotros. El tema aquí no es abolir la ley. El tema es el dominio del pecado. Antes de conocer a Cristo, la Biblia describe al ser humano como esclavo del pecado. Jesús lo explicó de esa manera en Juan capítulo 8, versículo 34. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El pecado no es solo una acción equivocada, es también una condición espiritual. Por eso Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 6 dice lo siguiente: para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cristo vino a romper ese dominio. Ahora observa lo que ocurre inmediatamente después. Pablo menciona algo importante en Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pablo sabe exactamente cómo algunos podrían interpretar sus palabras. Si no estamos bajo la ley, entonces podemos pecar. Pero Pablo responde con una frase contundente: de ninguna manera. Entonces, ¿qué significa no estar bajo la ley? Que esa es la pregunta que está en el aire. Significa no estar bajo su condenación. Y Romanos 3:20 lo confirma. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero la ley no puede salvar al pecador, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia no elimina la ley, la gracia libera al pecador de la condenación que la ley señala. Así que cuando alguien diga que Romanos 6:14 significa que la ley está abolida, tenemos que recordar algo muy simple, que Pablo preguntó: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y su respuesta fue clara: en ninguna manera. Porque la gracia no es permiso para pecar. La gracia es el poder de Dios para librarnos del pecado.